Valentina, a Agustina Bassi, a Fabián, Valentina, ya le dice actriz, a Fabián Medina, economista. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va a usted? Hola, Dani. ¿Qué dice Valentina? Valentina, Le acá, cambié el mucho nombre gusto. hoy. Está bien. Bien, Valentina, es una Mi buena prima. carrera. ¿Es su prima? No. No, mentira. Ah, ya me lo creía. ¿Cómo va? Bueno, llega una misión del Fondo Internacional, Fondo Monetario, y estamos todos como... No hay que estar tan complicados. ¿En qué circunstancia nos encuentra? Estamos con un tema mucho más directo. A ver, tenemos que entender la situación. El Fondo Monetario va a dar el ok a la reestructuración del pago de la deuda. Eso es así. Lo va a dar porque necesita que nosotros paguemos. Terminó prestando 45.000 millones de dólares. El total que tienen ellos para prestar son 95. O sea, si Argentina no le paga, por lo menos aunque sea desfasado en el tiempo, esos 45, el fondo está expuesto a una quiebra. Directamente. Si vos tenés 20.000 pesos y le prestás a una persona 15.000 y esa persona no te lo devuelve, estoy en el horno. ¿Estás en el horno vos? ¿Crees que estamos entonces en una posición favorable? Estamos en una posición favorable negociación? para negociar. El mismo fondo sabe que incurrió no problemas, sino cosas que no tenía que hacer con Argentina. El artículo 6º de la Carta Orgánica lo que establece es que por el nivel de aporte que tiene Argentina al Fondo Monetario le podrían prestar hasta 10.000 millones. Por orden de Donald Trump, en 2018 le firmó para prestarle hasta 60. O sea, rompió la Carta Orgánica, prestó de más. O sea, vienen... A ver, la Por galla eso no las está... palabras de Fernández de no volver a caer en un endeudamiento insostenible, a eso iba. La ley de sostenibilidad de la deuda te planteó parámetros de piso de negociación. Vos, cada vez que vos tenías una negociación, por ejemplo, el Lázaro de Bélgica te llevaba el 2 o el 3% de la deuda. Con la ley de sostenibilidad lo que establece es el 0,1 de los bonistas. ¿Eso qué quiere decir? Antes te podían llevar hasta 7.000 millones de dólares el que negociaba la deuda. Hoy se va a llevar 235 millones de dólares. A ver, cuando nosotros escuchamos 235 millones de dólares, nos ponen los pelos de punta, vos decís, ¿cuánta plata junta? Para los niveles que están manejando ellos, es bajarlo a nada. Ok, pero ¿qué va a implicar para la gente, ¿no? Para el ciudadano común, el pago de la deuda en los próximos años? ¿Dónde lo vamos a ver eso? Lo vas a ver con el sostenimiento del impuesto país. O sea, que el dólar va a seguir, va a seguir estando con un precio y los que más ahorren. el 30. Está establecido en la ley de emergencia o de solidaridad social el impuesto país por 5 años. Salvo que el Ejecutivo diga, ya no, muchachos, pero lo veo medio complicado porque los números todavía no están cerrando. Sí. Después tenés, la gente lo que va a ver es una constante en cuanto al consumo directo dentro del país. Si vos tenés que pagar el 30% más de la que tenés para comprar $1, la plata la vas a consumir en pesos. Para consumir en pesos, bueno, te podés ir a Brasil a pagar en pesos. Claro. Pagás acá. ¿Qué fue lo que pasamos en el verano? Enero, febrero tuviste márgenes muy grandes en lo que es los centros turísticos en cuanto a la cantidad de visitantes. Después, en más, que se haya gastado más o menos plata es otro tema. Pero hubo más recorrida de ciudadanos por el país, yendo a Córdoba, sobre todo explotó Córdoba y la costa. Pero también tuviste Entre Ríos, las grutas, todo el país estuvo muy recorrido por veraneantes. ¿Menos obras? Y tenés un caudal de obras paralizadas. Sí. Tenés obras paralizadas, estamos hablando, yo hablo de obra pública, no sé si vos Sí, querés, sí, obras sí. de teatro son otro tema, no menos sé. obras públicas, decir. Obras públicas están paralizadas en un 60% ya hace unos 6 meses. O sea, no tiene mucho caudal el actual ministro de Obras Públicas, Catopodis, como para empezar a movilizarlo, y si no, requiere de mucha inteligencia y creatividad para ir derivando y haciendo las cosas como corresponde. Y lo que sería peor, también un deterioro, ¿no? Áreas importantes como salud, educación, seguridad. ¿Crees que también va a impactar en estas áreas este esfuerzo que tiene que hacer el país para pagar la deuda? Acá tenemos que hacer un esfuerzo todos. Hay sectores que van a tener que hacer un esfuerzo mayor. Al campo, estás hablando del campo. Campo, inclusive hasta prepagas. Las prepagas en los últimos 4 años subieron un 330%. La inflación acumulada fue de 300 y por salarios
por el convenio de sanidad subió a 220. O sea, están con un margen de rentabilidad casi de un 30-50%. En 4 años de ganancia. O sea, muchachos de las prepagas, señores, por favor, piensen un poco en la gente. No siempre es necesario ganar una fortuna para brindar un buen servicio. Bueno, pero eso pareciera que fuera la constante de los últimos años en un montón de cosas. Vos cuando decís tenemos que apretarnos todo, la clase trabajadora se viene apretando hace un montón de años. Por eso estoy hablando, yo no estoy hablando sobre... Y también se esperan gestos del lado de la política. De la política y de los empresarios. Y de los empresarios. La clase trabajadora viene sufriendo y padeciendo. Tuvimos aumentos de 3.000 y pico % en luz, gas. ¿Cuál es el problema de los servicios públicos? Los servicios públicos lo tenés en todo valor dolarizado. Pero no es por una ley del 2016 o del 2015, es una ley del año 92, que dice valor internacional del fluido en el gas y valor internacional la convertibilidad era $1, $1. Sí. Era $1. Ahora $1 es 65. ¿Y eso por qué no se puede modificar? No se ha modificado. Eso hay que cambiarlo por ley directamente. Está puesto por ley. ¿En algún otro país del mundo ocurre esto? Supuestamente, hay países en los cuales está todo estabilizado, lo podés mantener porque no pasa nada. Pero en un país de alto nivel inflacionario como es Argentina, en el cual de los últimos, ya no 70, estamos hablando 80, 90 años, tuviste inflación arriba del 15 o 20%. El periodo en el cual no tuviste inflación fue 91-2001. Y sufrimos lo que está sufriendo ahora Ecuador con la dolarización, además que nosotros con la convertibilidad, que son igual los mismos esquemas. Y después tuviste un periodo del 2003 al 2006 con la inflación menor del 5 o 6%. Cuando vos tenés tanto índice de inflación, lo que te genera es en contra de la gente, obviamente. ¿Y por qué continúa este flagelo de la inflación si se tomaron medidas, ¿no? Se suspendió el aumento, se congeló el aumento del transporte público, en peajes, en servicios. De todas formas, digamos, la inflación se siente y los salarios siguen a la pérdida. Vamos a hacerlo mucho más directo. La ley de solidaridad social te establece la eliminación de los aumentos para los próximos 6 meses. Sí. Servicios públicos, transporte, peajes. El problema es que los precios, cuando llegan a las grandes cadenas de supermercados, o las grandes superficies, como lo quieras llamar, llegan cartelizados. La cartelización de compra significa que hay un solo comprador para los 5 grandes supermercados principales del país y hay una cadena, y cadenas del interior del país se manejan con un solo comprador, que es de la provincia de Córdoba. Se llama el Grupo SAR. Lo podés verificar en la página web. Se llama Grupo SAR con s.com.ar y te dice, compramos para todas las cadenas de supermercados del país. 20.000 empleados en todo el país tenemos. No tienen ellos. Ellos les facturan honorarios a los supermercados y hacen una compra monstruo a las grandes empresas productoras y ponen el precio. Por eso después tenés que, en cada fin de semana, los supermercados te hacen la misma promoción del mismo producto y se van cambiando los supermercados. Eso se llama cartelizar la compra. Para hacer eso, tenés que volver a una política de una Secretaría de Comercio Interior que esté directamente con controles. Tenías 300 inspectores, hoy tenés 30. Fueron desmembrados allá por el 15 de enero del 2016 los inspectores porque veían que estigmatizaban a los comerciantes y productores. A ver, el inspector cumple la tarea que el jefe o el funcionario le manda. Si el funcionario le dice, muchachos, tienen que controlar, verificar, hacer actas y mandarlo a defensa del consumidor, el que se sale de la raya se sanciona. No hay muchas formas de no explicarlo. Es fácil. Si vos en tu trabajo no haces lo que te dice tu jefe te sanciona. El caso del empleado público es lo mismo. No creamos que el empleado público es un mundo aparte. Lo mismo que los políticos. El político es político argentino. Claro. El político argentino sale de la sociedad porque somos todos argentinos. Si vos sacás el político, la clase de dirigente que tenés hoy, y ponés otra clase de dirigente, probablemente cometan los mismos errores porque ya está metido dentro de la forma de ser.
y de la forma de vista de eso. Entonces vos tenés que poner reglas en el cual le pongas más márgenes de movimiento. El margen de movimiento no significa ser taxativo, ser directo. Únicamente podés hacer, ir y verificar los precios. Otra de las medidas que tomó el gobierno en estos casi 3 meses tiene que ver con las jubilaciones. Sí, se suspendió la movilidad jubilatoria de la ley del 2017. Se dio, eso dice el primer artículo. Sí. En el segundo artículo te dice que se establecen decretos de aumento en marzo y en junio. El decreto de aumento ya lo tuviste, 1.500 más el 2,3 en marzo, y ya se recurrió a la justicia, por eso en forma colectiva, que fue lo que hizo el doctor Semino. Sí, y lo que se rechazó hoy. Con la Defensoría del Adulto Mayor. Sí. Y quiso imponer un amparo colectivo y la justicia le dijo, señor, cada uno va por su lado. No hay amparos globales para la justicia, para los jubilados. ¿Qué efecto tiene esto? Eso que quiere decir que cada uno que se sienta tocado va a tener que hacer una demanda contra el Estado y el Estado va a decir si corresponde o no corresponde la demanda por el monto. A ver, si vos tenés una jubilación de 25.000 pesos y el aumento se significó 1.000 pesos de diferencia, lo más seguro es que la demanda, si vos lo haces ya, no te la den por válida. Porque necesitas un mínimo de 4 o 5.000 pesos para que la justicia empiece a movilizarse. Porque si no, la justicia hace el juicio, termina todo el ok, termina saliendo más caro todas las costas del proceso que lo que vos vas a terminar cobrando, ¿sí? Lo que sí quiere decir, después lo que se hizo ya, eso fue con los juicios, lo que pasó hoy, y tenemos el tema de las jubilaciones especiales, que se trató la semana pasada en diputados. Vos tenías el régimen del Poder Judicial y el régimen del servicio diplomático. El régimen del servicio diplomático es una ley la ley 22.731, que es de los fines de los 80, principios de los 90, y la ley del Poder Judicial es 24.018. Esas dos leyes reemplazan las viejas leyes del año 60 y monedas, 18.037 y 038, que decía que se jubilaban con el promedio de los últimos 3 años. Sí. La del Poder Judicial establece que para los empleados se manejaba con el promedio del último año y los jueces con el último salario. Y el Poder Servicio Diplomático exactamente lo mismo con 3 años. Lo que se establece al derogarlas es que pasan los empleados judiciales al promedio de los últimos 120 meses. O sea, lo mismo que la que tenés vos, que la que tiene Agustina, que la que tengo yo. Y los jueces, en lugar del último mes, el promedio de los últimos 5 años. Va a ser alta, pero no va a ser tanto como era. Tenía jubilaciones que de base estabas en 270.000 pesos y en cuanto a los jueces de Corte Suprema estabas en 700.000. Pero los jueces de Corte Suprema y esos valores son 10 que quedaban. ¿Y esto va a significar un ingreso importante para la nación? Esto va a significar, primero, las dos cajas, la del Poder Judicial y la del Servicio Diplomático, tenían un déficit entre las dos de 12.000 millones de pesos. Esa plata la ponía el ANSES. O sea, cuando vos tenés una jubilación del tope de 107, 110.000, como tenemos todos, tenés empleados que van a cobrar 110, porque están dentro del régimen general. Vas a tener muy pocos con un valor superior, que son los jueces, secretario de Fiscalía, prosecretarios, jefe de despacho, que fue lo que se incorporó en esta última ley. Pero el número de esos 12.000 puede llegar a estar directamente en positivo. O sea, vas a pasar, dejar de pagar 12.000 y vas a tener un saldo a favor. O sea, el número calcula que puede llegar a ser de alrededor de 20.000 millones de pesos a favor contra el valor de hoy. No quiere decir que vas a ganar 20. Quiere decir que dejas de pagar 2 y vas a ahorrar 8. Bien. Y otra de las cuestiones que también se habla por estos momentos tiene que ver con riesgo país, que sigue subiendo. Sí, el riesgo país, mientras vos tengas cerrada lo que es la negociación de la deuda, sí, va a seguir
va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. ¿Y eso tiene qué impacto tiene sobre la economía personal? Y el impacto lo tenés cuando vas a pedir préstamos afuera. Pero como tenemos todo cerrado afuera, yo el riesgo país ni lo miraría. Entonces el ciudadano común no es un tema que deba ocuparle. No, porque tenés algo que se hizo, creo que bastante bien desde el Banco Central, que fue limitar los intereses de las tarjetas de crédito y pedir que los créditos al consumo bajen al orden del 45-50%. Vos te encontrabas hasta hace 15 días atrás con tasas de préstamos personales que rondaban como bajo 83%. Hoy tenés tasas de interés de préstamos personales en 60, 62 final. Empezaba en 80, 83 y terminabas en 165. Y las tarjetas de crédito había un banco Sociedad del Estado, que si vos pagabas únicamente el mínimo, en un año tenías 230% de interés. O sea, lo limitaste al 55%. ¿Y cómo vislumbras estos próximos 4 años, digamos? ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Hay posibilidad de una salida? Yo creo que este año nos vamos a encontrar con una inflación los primeros 6 meses sí, en el orden del entre 18 y 20%. ¿Y en el año? Y en la segunda parte del año vamos a estar en el orden del 15%. O sea, por debajo de lo que están... Estamos hablando de 30, 33, 35, no más de eso este año. No 42%. Como no, porque vos fijate lo que está generando los servicios públicos. Primero, no eliminar los aumentos. Y ya tuviste una primer baja en cuanto a la energía eléctrica. La pasaste de dólar a pesos en el proceso. Si yo hubiera hecho dólar a pesos, es 10 dólares por 63. Era 6.30. Cuando yo hago dólar y el proceso de extracción con el obrero, con la máquina que tiene YPF, con todo, terminas haciendo cerca de 350 pesos contra 6.30. O sea, vas a terminar bajando. Yo creo que vas a tener un cuadro tarifario tendiente a la baja, como dice el segundo artículo de la ley de emergencia. En el primero dice eliminar los aumentos, el segundo dice nuevos cuadros tarifarios tendientes a la baja. Creo que cuando vos bajés los precios de los servicios públicos, esa plata va a ir a consumo y a pagar deudas que tiene la gente. Ahí vas a empezar a dinamizar y si lo podés hacer un poquitito más fluido, el año que viene podés tener una inflación abajo del 30%. Y lo que decís vos de dinamizar la economía, digamos, es fundamental. Hay que arrancar. Porque la productividad tiene que volver. Yo te lo voy a decir mucho más directo. Cuando vos bajás los servicios públicos, la boleta, y la gente puede comprar más, empiezan a moverse. Y después tenés que darle posibilidad a las pymes. Exactamente. Para que no solamente produzca, sino que la primera persona que pueda tomar sea gente de los planes sociales. Tenés que darle un incentivo, lo podés hacer, porque hoy es plata que se va, la del plan social. No es un costo, no es un gasto, es un costo. El plan social para que la gente pueda seguir manteniéndose o tratando de sobrevivir. Pero si vos la misma plata del plan social se lo das a la empresa y la empresa paga la diferencia entre el plan social y el convenio y las cargas sociales, toda esa plata ganada. Y para generar eso las empresas tienen que vender primero. Muy bien, muy clarito todo, veremos qué nos depara la economía, pero bueno, vamos con una especie de alivio. Tratamos de decirlo lo más fácil posible. Totalmente para que nos entiendan, claro. Porque uno tiene la costumbre, después de tantos años de universidad, escuela secundaria, de explicarlo a los niveles que empiezan el grado. O sea, cuando empezás en la facultad no tenés lenguaje técnico. Entonces, yo te explico como los alumnos que recibí en la facultad toda la vida, a los que recién llegaban. Eso, distinto es cuando hablas con el posgrado. El posgrado ya sabe lo que hablas, sabe lo que es ahorro, lo que es consumo, lo que es inversión. Entonces, ahí hablamos con lenguaje técnico, sin problema, somos todos profesionales, pero a la gente hay que hablarle claro. Totalmente. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias, Dani. Nosotros nos vamos a un corte, claro que sí, el primero de este